Muy buenos días, Sharon. Panorama despejado para el día de hoy. Tenemos valorizaciones también, incluso dentro del sector tecnológico, que en las últimas jornadas había estado un poco a la baja. Con respecto a la noticia del día, pues simplemente para reforzar nuestros valores prodemocráticos, la noticia triste tiene que ver con Hong Kong. Beijing, a través de sus nuevas leyes, destituyó a 4 legisladores pro democracia de este territorio, de un total de 70 que tiene, pero el restante movimiento pro democracia que quedaba en el legislativo hongkonés, es decir, 16 más, decidieron pues renunciar. Así que ya es el reconocimiento de que China no solamente es dueña del territorio, sino también de la manera en que gestiona políticamente a Hong Kong. Y esto, de alguna manera, es simplemente el reflejo del aumento del poder, no solamente económico, sino también de fuerza que ha venido registrando la mayor economía de Asia. Con respecto a los mercados, como mencionábamos, hoy un día despejado, valorizaciones cercanas al 1%, tanto en Europa como en futuros del Standard Poor's 500. Continuamos viendo el desarrollo político, pues ya no hacemos tanto énfasis en los conteos de votación, pues cada vez que se hace una actualización, Biden aumenta su ventaja frente a Trump en la mayoría de estados, menos en Arizona. Tal vez esa sea la única excepción. Ya son 5 millones de votos de diferencia, ya eran 4,5 millones de votos. Y lo que llamó ayer la atención de los medios fue que el fiscal general de los Estados Unidos, obviamente puesto ahí por Trump, anunció una investigación para encontrar los fraudes en el proceso electoral. Dudamos que esta investigación logre tener resultados antes del 14 de diciembre, que es la fecha en que se reúnen los delegados del colegio electoral para definir exactamente quién fue el presidente, que se hace a partir pues, de los votos que ya conocemos. O incluso que esta investigación produzca resultados antes del 20 de enero, que es la fecha de posesión de Biden. Nos queda simplemente decir que son 72 millones de personas que votaron por Trump, 77 millones de personas que votaron por Biden. Esa es la diferencia de los 5 millones. En este momento puede continuar creciendo, como ha venido haciéndolo durante los últimos días en el conteo. Una encuesta realizada por Ipsos, si es que aún confiamos en las encuestadoras en los Estados Unidos, concluye que 6 de cada 10 republicanos creen en el resultado de las elecciones, 13% considera que aún hace falta por definirlo y solamente el 3% creen que ha sido un robo y que Trump ganó las elecciones. Con respecto a esto, pues Biden sigue enfilando baterías en su equipo de transición, que no va a tener ninguna transición como mencionábamos el día de ayer, porque Trump pues, no va a reconocer la pérdida, no va a dar la posibilidad de que se acerquen a la Casa Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues lo interesante acá es ver que Biden ya de alguna manera está empezando a hacer declaraciones y en medio de esta noticia del día de Hong Kong, Biden dejó claro que la postura de Estados Unidos hacia China no se va a flexibilizar. Anunció sanciones en contra de China, los países europeos, el G7, pues también están moviéndose en este sentido y tal vez una administración de Biden recupere lo que se perdió durante la administración Trump y era realizar este tipo de declaraciones en conjunto entre Occidente. Así que para que lo tengan muy fresco, lo que pasó con Hong Kong fue que en el 1997 el Reino Unido le devolvió el territorio a China con una condición que durante 50 años Hong Kong mantuviera la independencia, algo que al año 2020 pues ya se ha perdido. China ha avanzado porque ya no le da miedo, tiene un poder económico suficientemente grande para hacer frente a Occidente y pues decidió, digamos, ya constreñir la libertad política en este territorio para pues ajustarlo a todo lo que es la gestión de China continental. Y esta es la pelea que tiene Occidente del incumplimiento de lo pactado con China y veremos si ahora Biden deja de pelear con los europeos y más bien se acerca a ellos para tomar, digamos, sanciones un poco más orquestadas y más coherentes de lo que se estaba realizando durante los últimos 4 años. Y para finalizar, una noticia del sector tecnológico, las acciones de tecnología en China han venido cayendo desde que el Partido Comunista decidió frenar el debut de Ant Group por las declaraciones de su, digamos, su mayor accionista, Jack Ma. Aquí, digamos que es un recordatorio de que hacer negocios en China, si bien es cierto puede ser bueno, pues hay que ser muy cuidadoso cómo se hacen los negocios. Las acciones del sector tecnológico han venido perdiendo de manera importante 290 billones de dólares de capitalización desde la semana pasada.
Y para hacerlo más explícito, las acciones de Alibaba, que es el controlante de Ant Group, han caído un 20%. Con respecto al mercado de divisas, es la segunda jornada consecutiva en la que el dólar medio rebota frente a las monedas reserva, principalmente por retroceso del euro. La libra esterlina ha estado relativamente sólida, todavía por encima de los 1,32, y esto debido a que la Cámara de los Lores, digamos como la Cámara Alta, el Senado en el Reino Unido, eh, no apoyó la iniciativa del gobierno de hacer unos cambios legales para tener una mayor independencia en lo que es el manejo de Irlanda del Norte. Y esto es todo ese proceso de negociación del Brexit. Al no apoyarlo, pues está forzando a que Johnson se acerque nuevamente a la Unión Europea y de alguna manera el mercado ha interpretado que esto es positivo para tener un Brexit acordado y no un hard Brexit. En temas de mercado petrolero, vemos un fuerte repunte hace algunos momentos, casi 3%, ahorita se ha diluido un poco. El Brent estaba alcanzando los 45, en este momento está más cerca de los 44,5, pero igual sigue avanzando y aparentemente responde a los datos de ayer, API, inventarios del Instituto Americano de Petróleo, que mostraban desplome de 5 millones de barriles de crudo y de 9 millones en suma de gasolina y destilados. Sin embargo, hay que recordar que estamos en una coyuntura un poco compleja, no es tan positiva desde el punto de vista de la demanda de crudo por las restricciones implementadas en Europa, aunque Asia va muy bien desde el punto de vista de demanda porque ellos han logrado contener mejor la pandemia. Pero también desde el lado de la producción, pues ya Libia continúa haciendo ruido. Personas cercanas al gobierno en Libia han afirmado que la producción ya está por encima del millón de barriles. En solo 2 meses, Libia pasó de algo de menos de 200,000 a más de 1 millón de barriles. Y recuerden que en enero, en teoría, la OPEP, en conjunto con Rusia, incrementará su producción en 2 millones de barriles. Es decir, esto que ha hecho Libia durante estos 2 meses es equivalente a la mitad de lo que tenía programado la OPEP de incremento de producción. Así que ayer veíamos que Arabia Saudita manifestaba extraoficialmente, había filtrado a medios que estaría dispuesta a postergar el momento del incremento de producción, pero hoy se ha dado a conocer que ni Irak, ni Kuwait, ni Emiratos Árabes están de acuerdo con esta decisión en este momento. Veremos cómo continúa cambiando todo. El oro permanece anormalmente débil, por debajo de los $1,900 la onza Troy. Decimos anormalmente porque el mercado ha descontado que la vacuna va a hacer que no sea necesario más inyecciones de liquidez, pero lastimosamente esto es un proceso largo, va a demorarse y digamos que el nivel de tasas de interés no va a cambiar. Así que eventualmente este tema de la irrigación de liquidez puede cambiar nuevamente más adelante la suerte del oro. Y en renta fija hoy feriado en Estados Unidos estará cerrado, pero los niveles de tasas con que cerró ayer son los más altos desde prácticamente comienzos de marzo. Las tasas de tesoros a 10 años cerraron al 0,98%. Ayer tuvimos colocación de unos 41 billones de dólares en este plazo en los Estados Unidos, cortó al 0,96, también fue el corte más alto desde febrero del 2020. Poca aceptación, poca demanda por esta masiva colocación. Eh, y pues como mencionábamos, no podemos contar con el paquete fiscal, seguimos en definiciones del Congreso y probablemente los republicanos, si mantienen la mayoría, difícilmente aceptarán un paquete fiscal de más de $1 trillón. Así que este tema continúa empantanado y creo que esto puede generar algo de retrocesos en el mercado de renta fija más adelante. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, una jornada que comienza bien para las acciones. En feriado, los bonos en Estados Unidos, el petróleo se fortalece, no tanto como hace un momento, pero sigue siendo fuerte. Y en el tema de divisas, el dólar pues ha recuperado algo de valor frente a las monedas de reserva, pero en América Latina se mantiene relativamente tranquilo. Lo dejamos entonces con Sharon, Nicolás, Raúl y Daniela para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia. Gracias, Dani. Bueno, con respecto a las recientes noticias sobre el avance de las vacunas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el día de ayer señaló que la vacuna contra el COVID sería gratis para todos en el país y no solo para una población priorizada como se había anunciado en un inicio. Ante el anuncio de la vacuna de Pfizer con efectividad hasta el 90%, el ministro informó que Colombia ya tendría un acuerdo de confidencialidad con esta farmacéutica y destacó que se trata de una buena noticia para el país y el mundo. Indicó que es muy probable que también se pueda lograr la vacuna de Pfizer a través del mecanismo de COVAX, este mecanismo que les comenté anteriormente, donde ingresaron a una unión de varios países para acceder a la vacuna, donde también podría ser por este medio. Frente a los procesos logísticos de la vacuna y la
El ministro explicó que en el precio que se paga por la vacuna estaría incluido el transporte hacia estos lugares de refrigeración, que es muy importante para este tipo de vacunas. Eh, de acuerdo con lo establecido hasta el momento para el caso de la vacuna de Pfizer, es llevar la vacuna hasta el lugar de aplicación. Sería lo que mencionó el ministro el día de ayer. Por otra parte, la Superfinanciera de Colombia dio a conocer que entre el 1 de agosto y el 4 de noviembre, 1.53 millones de deudores se han acogido al programa de acompañamiento a deudores. Eh, Estos usuarios han redefinido condiciones de créditos por un monto total de 28.3 billones de pesos. Y finalmente explica en el informe de la Super que para el 5 de noviembre se han tramitado más de 374.000 créditos con respaldo del Fondo Nacional de Garantías para esas operaciones. Se han desembolsado un total de 9.46 billones de pesos. Ese sería el balance del programa de acompañamiento a deudores para la primera semana de noviembre. Y finalmente, el gobierno emitió varias recomendaciones para ser implementadas por las autoridades regionales durante el próximo día sin IVA, que sería el próximo 21 de noviembre. Entre ellas, que el comercio tanto presencial como virtual funcione las 24 horas para evitar las aglomeraciones, la propagación del COVID, las congestiones en las plataformas digitales que tuvieron tanto problema en los primeros días de este tipo de jornadas. Y entre otras medidas se encuentra que se suspendan las ventas presenciales de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, que esta ya había sido anunciada anteriormente e implementada durante el segundo día sin IVA, después de que el primero fue sorprendente la cantidad de gente que salió en busca especialmente de este tipo de productos y poniendo muy en riesgo el avance del COVID en el país. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colgap se mantuvo estable el día de ayer, donde se observó una caída de los volúmenes negociados, lo que seguiría hoy por el feriado en Estados Unidos. Se negociaron tan solo 65.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Ecopetrol con 17.000 millones. La más valorizada fue Fabricato con un 22,1% y la más valorizada fue Celsia con un 2,9% en medio de bajos volúmenes de negociación. El día de hoy, el índice colombiano podría ganar un poco de valor, impulsado por las ganancias en los precios del crudo, aunque limitado por los volúmenes negociados. Por otra parte, el MSCI da a conocer los cambios en las casas de sus índices, donde confirma que no hay modificaciones sobre las acciones colombianas. Por el lado de los resultados de Cementos Argos, los consideramos como positivos. La compañía presentó resultados destacables sobrellevando los retos de la pandemia, además de las condiciones climáticas en Estados Unidos, particularmente en Texas, teniendo en cuenta la temporada de huracanes e intensas lluvias. Los volúmenes consolidados de cemento y concreto premezclado registraron una disminución anual del 8,4% y 19,5% respectivamente, dadas las afectaciones de las plantas en Estados Unidos y los volúmenes en Colombia todavía se mantienen en niveles por debajo del 2019. No obstante, una recuperación en los precios y la devaluación de la tasa de cambio generó una reducción de los ingresos de tan solo un 5,6% año a año y ante las eficiencias operativas por parte de la compañía permitieron una reducción de costos y gastos en seguimientos a su plan Reset, alcanzando un EBITDA de 479.000 millones de pesos, un incremento del 9,5% año a año. El margen EBITDA se ubicó en un 20,3%, un incremento de 279 puntos básicos en términos anuales. Los ahorros durante el trimestre alcanzaron cerca de unos 33 millones de dólares, donde favoreció y finalmente impulsó una generación de caja de unos 472.000 millones de pesos en flujo de caja libre, producto de la mejora de la EBITDA y la liberación de capital de trabajo, lo cual permitió amortizar en deuda unos 288.000 millones de pesos, lo que permitió una reducción de los indicadores de endeudamiento de 4,3 veces a 4,08 veces, lo cual consideramos como positivo.
positivo. Por otra parte, la acción de Ecopetrol mantiene las ganancias y se acerca a los 2.000 pesos, los cuales podría aprobar el día de hoy, impulsado por la recuperación de los precios del crudo, donde la medida que el crudo en referencia Brent se aproxima a los $45, le daría espacio a Ecopetrol a volver a niveles cercanos a los 2.300 pesos. Teniendo en cuenta esos 2.300 pesos, al momento de observar el comportamiento de las demás petroleras, se observa que Ecopetrol se ha recuperado en menor proporción, de un ritmo un poco más lento, limitado también por el bajo apetito por los agentes del mercado colombiano, principalmente lo que es el offshore, los extranjeros. Al momento de hacer la comparación por Petrobras, Petrobras ha recuperado en los últimos 30 días cerca de un 10% más de lo que lo ha hecho la petrolera colombiana, por lo cual en la medida de que lleguen los flujos al país, esperamos que Ecopetrol gane y reactive un poco más sus ganancias. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Es importante recordar que para el día de hoy es el Día de los Veteranos en Estados Unidos, feriado, por lo que el dólar operará en modalidad Next Day. El volumen transado en la jornada de ayer fue de 1.249 millones de dólares, una reducción superior al 30% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.631 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en 51 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.649 pesos con 82 centavos. El mínimo alcanzado de 3.628 pesos con 30 centavos y el máximo de 3.673 pesos. Para hoy esperamos que el dólar tenga soportes entre los 3.620 y 3.610 pesos y resistencias entre los 3.640 y 3.650 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Y tal como habíamos previsto ayer, la toma de utilidad por parte de agentes locales y extranjeros generó desvalorizaciones en la curva TES tasa fija, que se desplazó al alza cerca de 6 básicos, con concentraciones en el segmento medio y largo que generaron un empinamiento de la curva. Por su lado, la curva TES VR se valorizó 2 básicos, con demandas en el segmento medio y largo por parte de agentes locales. Los test del 24 se desvalorizaron 5 básicos y cerraron en 3.55%, y de igual forma los 28 se desvalorizaron hasta 5.04%, una desvalorización de 7 básicos. El día de hoy hay una nueva subasta de TES en pesos por parte de la Nación que buscará 650.000 millones en noviembre del 27, octubre del 34 y octubre del 50. Recordemos que estas nuevas subastas son en parte para el prefinanciamiento del 2021 y aún no se ha anunciado cómo será el nuevo recaudo en cuanto a la ampliación del programa que se anunció la semana pasada, que pasa de 37 billones a 44 billones para financiar el presupuesto del 2020. Ya por el lado de deuda corporativa, mantiene la baja liquidez, se operaron solo 5.000 millones a través del sistema transaccional y 526.000 millones por registro. Lo más transado continúa concentrado en tasa fija del 21, del 22 e IPC del 22. Para hoy, el mercado de deuda local tomaría un descanso en la jornada tras las desvalorizaciones presentadas el día de ayer y en medio del festivo en Estados Unidos por el Día de los Veteranos. Con esto concluimos entonces nuestro panorama del día de hoy. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.